Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión nos toca exponer el impuesto sobre ventas y uso, IBU, de Puerto Rico, que es el equivalente al IVA acá en Bolivia. Como antecedentes tenemos que el impuesto sobre las ventas y uso, IBU, es un impuesto aplicado en Puerto Rico que grava la venta, uso, consumo o importación de bienes y servicios en la isla desde el 2016. El tipo impositivo del IBU es del 11.5%, aunque en algunos productos y servicios están exentos o grabados a un tipo reducido o diferenciado del 1% o 4%. El IBU es una fuente importante de ingresos para el gobierno de Puerto Rico, representando una parte significativa de la recaudación total de impuestos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que argumentan que su impacto es desproporcionado en los sectores más pobres de la población. Por ejemplo, el IBU se aplica a productos básicos como alimentos, medicamentos y ropa, lo que puede aumentar el costo de vida para personas con menores recursos. Además, el IBU también se aplica a servicios esenciales como la electricidad y el agua, lo que puede tener un impacto significativo en las familias de bajos recursos. En resumen, el IBU es un importante impuesto en Puerto Rico que tiene un impacto significativo en la economía y en la vida de las personas. Si bien es una fuente importante de ingresos para el gobierno, también es importante considerar cómo afecta a los sectores más vulnerables de la población y buscar las formas de minimizar su impacto. Marco legal. El impuesto sobre las ventas y usos, IBU, en Puerto Rico está regulado por la Ley del Impuesto sobre Ventas y Uso del 10 de marzo de 1954, según enmienda y por el reglamento del impuesto sobre ventas y uso promulgado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. La ley del IBU establece las disposiciones generales del impuesto, incluyendo los bienes, servicios sujetos al impuesto, las excepciones, los tipos de impuestos aplicables. La ley también establece las obligaciones de los vendedores, de los compradores, las disposiciones de registro y la presentación de informes y sanciones por incumplimiento. El reglamento del IBU proporciona detalles adicionales sobre la aplicación del impuesto, incluyendo las definiciones de los términos utilizados en la ley, las excepciones específicas, el tratamiento del impuesto, las transacciones internacionales y las disposiciones de auditoría y apelación. Además, la sección 401 del Código de Renta Interna de Puerto Rico establece que el IBU es un impuesto estatal que se considera un impuesto sobre las ventas para fines de la Ley Federal de Impuestos sobre Renta. En resumen, el marco legal del IBU en Puerto Rico está conformado por la Ley del Impuesto sobre Ventas y Uso, el Reglamento del Impuesto sobre la Venta y Uso y la sección 401 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El hecho generador. El hecho generador del impuesto sobre las ventas y uso, IBU, en Puerto Rico es la venta
uso, consumo o importación de bienes y servicios en la isla. Esto significa que cualquier persona o empresa que venda bienes, servicios en Puerto Rico está obligada a cobrar el impuesto correspondiente y remitirlo al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Esto quiere decir que el vendedor es un agente de retención. El IBU se aplica a una amplia variedad de productos y servicios, incluyendo alimentos, ropa, electrodomésticos, servicios de telecomunicaciones, servicios de salud, entre otros. El tipo impositivo aplicable varía según el producto o servicio. Puede ser del 11.5, 4% o 1%. La importación de bienes también está sujeta al IBU y se cobra en el momento que los bienes son importados a Puerto Rico. En algunos casos, los bienes importados pueden estar exentos del impuesto o sujetos a un tipo impositivo reducido. En resumen, el hecho generador del IBU en Puerto Rico es la venta, uso, consumo o importación de bienes y servicios dentro del país. Y cualquier persona o empresa que realice actividades está cobrada a cobrar y remitir el impuesto correspondiente al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Como señalamos más antes, el vendedor es un agente de retención. Sujetos pasivos. El sujeto pasivo del impuesto sobre la venta y uso, VU, en Puerto Rico es el vendedor o el proveedor de bienes o servicios gravados con el impuesto. Esto significa que es responsabilidad del vendedor o proveedor cobrar el impuesto correspondiente en el momento de la venta y remitirlo al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Además, los importadores de bienes están también sujetos al IBU y deben pagar el impuesto correspondiente al momento de la importación de bienes a Puerto Rico. Los vendedores o proveedores que no cumplan con sus obligaciones tributarias pueden enfrentar sanciones y multas por parte del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. En resumen, el sujeto pasivo del IBU en Puerto Rico es el vendedor o proveedor de bienes o servicios gravados con el impuesto, así como los importadores de bienes. Es responsabilidad de estos sujetos pasivos cobrar y remitir el impuesto correspondiente al Departamento de Hacienda. La alicuota. La alicuota del impuesto sobre venta y uso, IBU, en Puerto Rico es del 11.5%, pero sin embargo, en algunos productos, servicios, están sujetos a un tipo impositivo reducido o diferenciado del 4% o el 1%, y hay otros que están exentos del impuesto. El tipo impositivo del 4% se aplica a ciertos productos alimenticios básicos, medicamentos de venta libre y artículos escolares. El tipo impositivo del 1% se aplica a ciertos productos y servicios como la venta de vehículos automotores, ciertos servicios de telecomunicaciones y ciertos servicios profesionales. Algunos productos están exentos del IBU, como ser los servicios médicos, la educación, los servicios funerarios y los servicios religiosos. Es importante tener en cuenta que la lista de productos y servicios sujetos al tipo impositivo reducido o exentos puede cambiar con el tiempo y es de responsabilidad del vendedor o proveedor conocer y aplicar el tipo impositivo correcto para cada producto o servicio. En resumen, la alícuota del IBU en Puerto Rico es del
11,5%, pero en algunos productos y servicios están sujetos al tipo impositivo reducido o diferenciado del 4% o 1%, y otros hay también que están exentos del impuesto. La base imponible. La base imponible sobre las ventas y uso IBU en Puerto Rico es el valor total de la venta de bienes o servicios gravados con el impuesto. Esto incluye el precio de venta del producto o servicio, así como cualquier adicional como el costo de envío de impuestos o de los impuestos federales. También puede ser el costos de manipulación, transporte y otros. Sin embargo, algunos descuentos y créditos pueden reducir la base imponible del impuesto. Por ejemplo, si un vendedor ofrece un descuento en el precio de venta de un producto, el descuento se puede restar del valor total de la venta antes de calcular el impuesto. Es igual acá que en Bolivia, ¿no? El descuento reduce al valor facturado. Es importante tener en cuenta que la base imponible del IBU puede variar según el tipo de producto o servicio. Algunos productos y servicios están sujetos a un tipo impositivo reducido del 4% o del 1%, mientras otros están exentos del impuesto. En resumen, la base imponible del IBU en Puerto Rico es el valor total de la venta de bienes o servicios gravados con este impuesto, incluyendo cualquier cargo adicional. Sin embargo, también puede ser descontado con los descuentos y créditos que pueden reducir la base imponible del impuesto. Y la base imponible del impuesto puede variar según el tipo o producto del servicio. Exenciones. En Puerto Rico existen diversas exenciones del impuesto sobre ventas y uso que se aplica a ciertos productos y servicios. Algunas de las exenciones más comunes son las siguientes: los servicios médicos, eh, los servicios de educación, los servicios religiosos, los alimentos, los medicamentos. Es importante también tener en cuenta que la lista de productos y servicios exentos del IBU pueden cambiar con el tiempo, pueden ser modificados, y es responsabilidad del vendedor o proveedor conocer y aplicar correctamente las exenciones correspondientes, porque pueden variar según nuevas resoluciones o nuevas leyes que puedan surgir. Formulario en que se liquida este impuesto. En Puerto Rico, el formulario que se utiliza, perdón, para la liquidación del pago del impuesto sobre ventas y uso IBU es el formulario SC 2915. Este formulario es utilizado por los vendedores, proveedores para reportar sus ventas sujetas al IBU y calcular el impuesto correspondiente. El formulario SC 2915 debe ser presentado y pagado correspondientemente. Debe ser realizado mensualmente o trimestralmente, dependiendo del volumen de ventas del vendedor o proveedor. Además, el formulario debe ser presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Renta Interna, SURI, del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El formulario incluye varios campos, como ser el nombre, número de identificación del vendedor o del proveedor, el periodo fiscal correspondiente, el valor total de las ventas sujetas al IBU, el impuesto correspondiente a cualquier crédito aplicable. Es importante que los vendedores o proveedores mantengan registros precisos de todas las ventas sujetas al IBU. Cualquier crédito aplicable para poder presentar una declaración de impuestos precisa
y evitar sanciones y multas por parte del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. En resumen, el formulario utilizado para la liquidación del pago del IBU en Puerto Rico es el formulario SC 2915, el cual debe ser presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Rentas Internas, SURI, del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, y se debe incluir información detallada sobre las ventas sujetas al impuesto y el impuesto correspondiente. Adicionalmente, también podemos mencionar que hay un formulario AS 2915 que está en inglés. También sirve para proceder con la liquidación de este impuesto. Periodo de liquidación. El periodo de liquidación del impuesto sobre ventas y uso, IBU, en Puerto Rico depende del volumen del vendedor o proveedor. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico establece diferentes periodos de liquidación para los vendedores o proveedores según sus ventas anuales. Tenemos los periodos de liquidación del IBU mensual, que son para los vendedores o proveedores que tienen un volumen de venta anual mayor a 6 millones de dólares. Estas están obligados a presentar y pagar el IBU de manera mensual. Por otro lado, hay los que presentan trimestralmente sus formularios y que son los vendedores o proveedores que tienen un volumen de venta anual de 6 millones. Es importante destacar que los vendedores o proveedores que presentan y pagan el IBU de manera trimestral deben hacerlo dentro de los primeros 20 días del siguiente mes y al final del trimestre. Por ejemplo, si el trimestre termina el 31 de marzo, la declaración y pago del IBU correspondiente debe ser presentada antes del 20 de abril. Es responsabilidad del vendedor o proveedor conocer su volumen de ventas anuales y el periodo de liquidación correspondiente para poder presentar y pagar el IBU de manera oportuna y evitar sanciones y multas por parte del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. En resumen, el periodo de liquidación del IBU en Puerto Rico depende del volumen de ventas del vendedor o proveedor y puede ser mensual o trimestral. Dice buenas tardes. Le voy a explicar yo lo que es el impuesto al valor agregado IVA en México y a mi compañero le explico lo que es en Puerto Rico. Los antecedentes. El impuesto al valor agregado en México es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios con una tasa del 16%. Es obligatorio para los contribuyentes que realizan actividades empresariales o profesionales y permite la acreditación y devolución del impuesto pagado en compras y gastos relacionados. Aunque es una fuente de ingreso para el gobierno, su impacto puede ser mayor en las personas de menores ingresos. Podemos decir que, en resumen, el impuesto al valor agregado en México es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios con una tasa general del 16%. Es obligatorio para los contribuyentes que realizan actividades empresariales o profesionales y permite la acreditación y devolución del impuesto pagado en compras y gastos relacionados. Aunque es una fuente de ingresos para el gobierno, su impacto puede ser mayor en las personas de menores ingresos. Marco legal. En la ley del impuesto al valor agregado, el IVA, es la ley principal que regula el IVA en México. Establece los conceptos definidos y reglas generales para la aplicación, determinación y pago del impuesto. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Complementa la IVA y proporciona reglas más detalladas para la aplicación del impuesto. Establece los requisitos formales para la emisión de comprobantes fiscales
la presentación de declaraciones, la acreditación y la devolución del IVA, entre otros aspectos. Resoluciones misceláneas fiscales son disposiciones emitidas anualmente por el SAT que complementan y aclaran las disposiciones del IVA y su reglamento. Estas resoluciones contienen información detallada sobre los procedimientos y requisitos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el IVA. Código Fiscal de la Federación, CFF, aunque es una ley más general en materia fiscal, contiene disposiciones también que aplican al IVA en México. Hecho generador. Venta de bienes, prestación de servicios, importación de bienes son aquellos hechos que hacen efectiva al aplicarle el impuesto del IVA en México. Venta de bienes. El hecho generador del IVA ocurre cuando se realiza la transferencia del dominio de bienes muebles, es decir, cuando se vende un bien tangible. Prestación de servicio. El hecho generador del IVA se produce al prestar servicios gravados con el impuesto. Los servicios pueden ser de diversa índole como servicios profesionales, servicios de consultoría, servicios de reparación, servicios de transporte, entre otros. Importación de bienes. El hecho generador del IVA se genera cuando se importan bienes al territorio nacional. En este caso el IVA se paga al momento de la importación y está a cargo del importador. Sujetos pasivos. Personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Las personas físicas que realizan las actividades empresariales y profesionales están obligadas a pagar el IVA. Esto incluye a los comerciantes prestadores de servicios profesionales independientes, entre otros. Personas morales. Las empresas constituidas como personas morales, como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras sociedades, también son sujetos pasivos del IVA. Estas empresas deben pagar el impuesto por las ventas de bienes y servicios gravados que realizan. Y por último, las entidades gubernamentales. En ciertos casos, las entidades gubernamentales pueden ser sujetos pasivos del IVA. Esto se aplica cuando las entidades realizan actividades económicas sujetas al impuesto, como la venta de bienes o la prestación de servicios gravados. La alícuota. Tasa general de la alícuota en México es el 16%. Esta es la tasa del IVA que se aplica a la mayoría de bienes y servicios en México, a comparación de lo que es en Bolivia el 13%, ¿no? Incluye productos como electrodomésticos, electrónicos, ropa, calzado, servicios profesionales, entre otros. La tasa del 0%. Existen ciertos productos y servicios que están exentos del IVA y se graban a una tasa del 0%. Estos incluyen alimentos básicos como frutas, verduras, carne, pescado, leche, huevos, pan, tortillas, entre otros. Tasa del 8%. Algunos bienes y servicios tienen una tasa reducida del 8%. Esto incluye productos como alimentos preparados, alimentos para animales, transporte aéreo nacional, hospedaje en hoteles, espectáculos culturales y deportivos, entre otros. Tasa especial del 30%. Hay productos considerados como bienes de lujo o de alta gama que se graban con una tasa especial del 30%. Base imponible. Valor de venta, descuentos y bonificaciones, gastos accesorios, intereses y recargos son los considerados como bases imponibles para aplicar lo que es la alícuota, ¿no? La base imponible general en valor de venta corresponde al valor de la venta de los bienes o servicios grabados. Esto incluye el precio y contraprestación pactada entre el vendedor y el comprador sin incluir el IVA. Descuentos y bonificaciones. En caso de que se realicen descuentos o bonificaciones después de la venta, estos se restan del valor de venta para calcular la base imponible. Gastos accesorios. Los gastos accesorios que estén relacionados directamente con la operación grabada, como el embalaje, transporte o seguro, forman parte de la base imponible. Intereses y recargos. En algunos casos, los intereses o recargos que se cobren por la venta a crédito también pueden formar parte de la base imponible. Excepciones. Alimentos básicos, medicamentos, libros, periódicos y revistas,
transporte público y educación son parte de las excepciones, aquellos que no están considerados para aplicarse al impuesto del IVA en México. Los alimentos básicos son considerados para la alimentación humana, como frutas, verduras, carne, pescado, entre otros. Los medicamentos de uso humano, medicamentos veterinarios, están exentos del IVA también. Libros, periódicos y revistas impresos también están exentos del IVA. Los servicios de transporte público terrestre de pasajeros como autobuses urbanos y suburbanos, metros, trenes, tranvías y así como transporte de carga están exentos del IVA. Educación. Los servicios educativos prestados por instituciones reconocidas por las autoridades educativas igualmente están exentos del IVA. Formulario en que se liquida el impuesto al valor agregado, que es el IVA en México. Se hace el registro ante el SAT y los datos de la facturación, en las cuales se hace el cálculo del IVA de acuerdo al porcentaje, a la alícuota que requiere el servicio o el producto adquirido. Declaraciones periódicas, acreditamiento y devolución y por último hacer el pago efectivo del impuesto al valor agregado. Liquidación y pago. Para la liquidación y pago, luego de llenado el formulario, consiguiendo todos los pasos y datos de la factura y de los espacios que nos solicitan el formulario, necesitamos datos del contribuyente, el nombre, domicilio fiscal, entre otra identificación. Ventas grabadas, montos de la venta de bienes o servicios grabados con IVA, compra y gasto, monto de las compras y gastos relacionados con la actividad grabada, cálculo del IVA a pagar. Se realiza el cálculo del IVA aplicando las tasas correspondientes sobre la base imponible y el porcentaje de la alícuota requerido de acuerdo al producto que se está adquiriendo, ¿no? Acreditamiento y saldos a favor. Se detalla el acreditamiento del IVA pagando en compras y gastos, así como los saldos a favor en caso de existir. Y por último, datos para el pago. Se proporcionan los datos necesarios para realizar el pago del IVA, como la referencia bancaria o línea de captura. Por último, tenemos el periodo de liquidación en lo que es del IVA en la Ciudad de México. El periodo de liquidación para el impuesto al valor agregado es generalmente mensual. Esto significa que los contribuyentes deben presentar la declaración y realizar el pago correspondiente del IVA de manera mensual dentro de los plazos establecidos por las autoridades fiscales. Es importante tener en cuenta que existen algunas excepciones en las que los contribuyentes pueden optar por realizar la liquidación del IVA de forma bimestral o incluso trimestral, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por el SAT. Gracias, Licen.